Profe, buenas tardes. Nuestro grupo se encuentra disponible para sustentar el trabajo contextualizado de interacción humano-computador. Como ya sabe, el grupo está integrado por José Dávila Salcedo, Ángelos Hoyos Pascuales y mi persona Mauricio Gutiérrez Payares. Introducción. Bueno, la introducción dice que millones de personas hoy en día usan recursos informáticos como computadoras y redes, tabletas y teléfonos inteligentes para resolver problemas de comunicación, problemas laborales o problemas cotidianos. Básicamente, a medida que la cantidad de usuarios aumenta cada día, incluidas personas de diferentes orígenes y culturas, al tiempo que aumenta su necesidad de sistemas de software relacionados pues con mayor nivel de asistencia y facilidad de uso. También se dice que los sistemas operativos que brindan un método de comunicación más simple, que es cada vez más fácil de usar, instalar y también de aprender sin necesidad de ninguna capacitación en computación o algo así. Además, se espera que el software proporcione esos mismos mecanismos de interacción que pues sean más inteligentes y se adapte de manera efectiva al usuario. Pero bueno, el usuario siente la necesidad de ver el sistema interactivo que está usando en su computadora como una herramienta que sea capaz de ayudarlo a resolver sus problemas y encarnar sus intenciones. Pero este no siempre es el caso porque es muy común que se agreguen innumerables otros problemas al usar el software. O sea, tener que lidiar con fallas o errores que a veces no son claros y que toca descubrir problemas técnicos inesperados. Y a veces con algunos trucos que sepamos, podemos evitar esos contratiempos innecesarios. Adivinar cómo hacer una determinada tarea recurriendo a esa técnica que suelo usar, que es como la prueba y error. Aunque el componente funcional se desarrolla correctamente y sin fallas, hay una serie de problemas de interoperabilidad que pueden obstaculizar la accesibilidad y la productividad misma. Y en el peor de los casos, una modificación general del mismo software, ¿ya? O un error que se descubra justo a tiempo. Estas mismas interacciones se ubican dentro de un componente de software conocido como interfaz de usuario. Obviamente es la responsable de muchas cuestiones con la entrada y la salida de información. También nos podemos referir a la visualización de datos, al mismo soporte, a esa misma gestión, diálogos de gestión y control con el usuario final. ¿Ya? Bueno, es importante resaltar y entender que el desarrollo de la interfaz de usuario es parte del proceso de ingeniería de software, pues dado que es la única parte del sistema que interactúa directamente con el usuario, es necesario un estudio exhaustivo del comportamiento humano. Se debe incluir como requerimiento indispensable en la generación del software parámetros como la ergonometría, facilidad de uso, simplicidad, bueno, en términos de reducir el esfuerzo mental del usuario, obviamente para realizar objetivos. En los objetivos generales de este trabajo está aprender a diseñar nuevas interfaces informáticas, esa es la idea, mejorando así el diseño de cualquier producto deseado, como la capacidad de aprendizaje y la misma usabilidad. En los objetivos específicos tenemos que estudiar el uso de los ordenadores y sus implicaciones socioculturales, evaluar y comparar las interfaces en función de sus atributos, como por ejemplo su usabilidad, reflexionar críticamente sobre los valores que subyacen en el diseño computacional, el uso de computadoras y la investigación de la interacción persona-computadora. Buenas tardes, profesores, compañeros. Les vengo a hablar sobre la interacción humano-computador. La interacción humano-computador, comúnmente conocida con la abreviatura HCI para humanos computer, la interacción es el intercambio de información observable de datos, acciones entre humanos, computadoras y viceversa. Se componen de diálogo, conversaciones, comunicación, ambos sentidos entre las personas del sistema de software
está utilizado por otro lado con la interfaz de usuario por el medio por el cual crea la interacción humano-computadora, administra y controlado de partes del software hardware que permiten el intercambio de información de diversos hilos o diálogos. Estos dos términos, interacción humano-computadora e interfaz de usuario, están estrechamente relacionados con el desarrollo de software y en estos casos se utilizan como sinónimos en muchos contextos. Ambos contextos se refieren a la entrada del usuario final en el proceso de localización, la visualización del estado del sistema y la visualización de la salida o respuesta. Convierten información en entrada y funciones, algoritmos y salidas del sistema pertenecientes al equipo y componentes de las aplicaciones. Entonces, a través de la interacción humano-computador se despega la lógica de interacción como, por ejemplo, la lógica de negocio. En este sentido, en un sentido más amplio, la interacción humano-computador también se puede definir como una disciplina y se le considera el área dentro de las ciencias computacionales que se encarga del diseño de evaluación e implementación del sistema de computación interactivo para el humano, concluyendo el estudio de todos los fenómenos consentimiento a ellos. Al profundizar esta definición, finalmente el alcance de esta nueva disciplina es muy amplio, pues verse influido en los factores heterogéneos que van desde aspectos tecnológicos relacionados como el hardware hasta el procesos sociales de la psicología del usuario. Además, muchas cuestiones como la facilidad de esto productiva y la eficiencia para expresar diferentes capacidades, la capacidad de adaptarse a diferentes usuarios, desde niños hasta ancianos, cruzan diferentes culturas y características sociales, dando que este campo se enfoca principalmente en la interacción humano-máquina, que se puede plantear en variedad de situaciones. Cuando se hace referencia a una persona, dicha referencia puede tomarse como una referencia de usuario específico, a un grupo de usuarios, organización, comunidad y el mundo en general, como ocurre en las aplicaciones de internet. Pero en cambio, cuando se habla de una máquina, se puede ser una computadora simple, una estación de trabajo, una intranet e incluso supercomputadoras con computadoras integradas. Muy buenas tardes, mi nombre es José Gregorio Dávila Salcedo. Vengo a hablar sobre el marco conceptual. Técnicas de prototipado. La creación de prototipos nos permite verificar con precisión la utilidad del diseño de un producto, la materialidad, la funcionalidad, el rendimiento y la viabilidad final del producto. La creación de prototipos industriales se puede definir como el primer paso para convertir las ideas en realidad y dar vida a los conceptos de diseño de productos. La creación de un prototipo incluye la resolución de problemas, la eficiencia de la producción, la viabilidad de los materiales, la garantía de calidad y la funcionalidad. La práctica para validar ideas a través de la creación de modelos físicos será un paso importante en el proceso industrial. ¿Cómo hacer el prototipo de un producto? Discusión sobre el diseño del prototipo. La visualización es una parte importante del proceso de desarrollo de prototipos y también es la base de la discusión del diseño. Mientras conceptualiza e inicializa el diseño 2D, la creación del prototipo será un tema de discusión para garantizar que se mejoren futuras creaciones. Optimización del diseño. En términos de optimización del diseño, es fundamental que las ideas conceptuales se reflejen la realidad y los materiales. Para ello se utiliza diferentes métodos de ingeniería para obtener el modelo, que se irá refinando cuando se aplique diferentes técnicas. Un buen ejemplo es la industria del automóvil, que produce prototipos de tamaño real a partir de plastilina. Luego lo escanea y hacen que el diseño funcione
en impacto y prototipo. Evaluación del diseño y prototipo. Por lo tanto, es esencial construir modelos de pantalla precisos y prácticos para probar la ergonomía, las tolerancias dimensionales, la idónea de forma y funciones o el costo potencial. Esto asegura que el producto cumpla con los estándares y expectativas de la industria. Y de no ser así, se puede cambiar el producto. Por último, sería verificación y validación. La creación de prototipos y la fabricación de bajo volumen son pasos clave en la validación y consolidación de un producto industrial. En esta etapa final, el prototipo se desarrolla desde el concepto hasta prototipos de ingeniería de alta calidad y muestras de producción que simularán el producto final y guiarán la producción en masa a través de una serie de pruebas, una serie de etapas de validación. Por lo tanto, se probará si el diseño cumple con las especificaciones del producto y el rendimiento esperado. Para ello se realizará pruebas funcionales básicas, procesos de fabricación y verificación de estándares de certificación. Las técnicas de creación de prototipos más conocidas y utilizadas son los bocetos o sketches, los storyboards, los prototipos de papel, una maqueta digital, storyboard de navegación y el video. Factores a tener en cuenta en el desarrollo de la interfaz gráfica de usuario. Factores psicológicos. Básicamente los factores psicológicos pueden tener consecuencias de gran alcance en el diseño de la interfaz de usuario, porque la objetividad es una cosa y la forma en que las personas experimentan subjetivamente es otra. Bueno, lo primero puede ser cierto con respecto a la objetividad, pero lo segundo muchas veces se impone. Al final, lo cierto es que lo que parece lógicamente correcto no siempre es psicológicamente correcto. Factores ergonómicos. En los factores ergonómicos, para aplicar un punto de vista ergonómico, se debe aceptar el hecho de que una máquina herramienta es más que un dispositivo técnico capaz de realizar una tarea. Pues debemos considerarlo como una herramienta o un medio que el usuario debe utilizar para lograr determinados objetivos. El ejemplo típico básicamente es el que tenemos actualmente en los ordenadores, donde podemos decir que el 80% de las prestaciones que se muestran en la publicidad no tienen nada que ver con la eficiencia informática, con el diseño puramente geométrico, sino con garantizar la comodidad y adaptabilidad del ordenador a los usuarios. Asimismo, en el diseño de sistemas informáticos se debe considerar y evaluar adecuadamente el factor humano asociado al uso de dichos productos. Con respecto a la capacidad de memoria, bueno, en la capacidad de memoria hay un autor que señala que las personas tienen la capacidad de recordar instantáneamente no más de 7 elementos de información. Por lo tanto, si la interfaz les presenta demasiada información a los usuarios, es posible que no puedan asimilarlas. Se debe tener en cuenta que el usuario no debería tener que recordar la información de una parte del diálogo a la otra, pues es mejor mantener objetos, acciones o las opciones visibles para memorizar, ¿ya? Con respecto a las capacidades físicas, bueno, aquí es necesario tener en cuenta las diferencias físicas de las personas. Algunas personas tienen más dificultad para oír o ver que otras. Sin embargo, no debe diseñarse sobre la base de las limitaciones físicas, asumiendo que otros se van a adaptar. Las barreras que encuentran los usuarios con discapacidades o, bueno, los adultos mayores al interactuar con los sistemas interactivos están relacionadas principalmente con las interfaces de usuario e incluyen dificultades físicas con los dispositivos y barreras cognitivas para comprender las acciones y la misma navegación. ¿Ya? Con respecto a las preferencias de interacción, bueno, algunos
tienen características visuales y otros tienen características de texto. Aunque muchas personas se adaptan fácilmente, pues se deben tener en cuenta las preferencias de interacción. El estilo cognitivo en psicología es la forma habitual de procesar la información y utilizar los recursos cognitivos como la cognición, la memoria y el procesamiento. Y en cuestión de la tolerancia a errores, cuando las personas manipulan mucha información, básicamente están propensas a cometer errores, cualquiera. Un diseño que emite mensajes a cada momento o ya sea sonidos, eso puede causar estrés y causar mayor dificultad, por ello se cometerán más errores. Finalmente, para concluir, la ciencia y la tecnología evolucionan a medida que avanza y cambia la vida. Cada ser humano y sus visiones, metas, objetivos ven afectados. Muchas personas de diferentes orígenes, edades, experiencias y estilos de vida interactúan con los sistemas de software en el trabajo, en casa, para estudiar. La pregunta aquí es cómo proporcionar y mejorar la interfaz de usuario que permita a las personas aprovechar al máximo estas herramientas tecnológicas que nos ofrecen aumentar la complejidad. El eje fundamental de este trabajo es trabajar con la mayoría de los procesos de interacción entre el usuario y la computadora, conocer varias funciones y patrones de diálogo, junto con las reglas de diseño específicas para desarrollar interfaces fáciles de usar con sencillez. Aprender de lo humano es esencialmente del proceso de arquitectura de la interfaz. Esta está dirigida y permite a los usuarios sean partícipes no solo al final del proceso del desarrollo, sino al comienzo de las pruebas y este uso de sistemas, sino también de las etapas de gestión. La interfaz está diseñada por otro par de usuarios considerando que los aspectos visuales y el servicio, estilo, interacción de forma de diálogo, comprometimiento deben ser adecuados en estas necesidades.